Bien, buenos días. Tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario de investigación del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, las cátedras del semidesierto. Estamos transmitiendo en vivo desde el Jardín Botánico Regional de Cadereyta a través de la plataforma de Zoom Webinar, y en un momento más podremos estar en vivo en el canal de YouTube del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Por el momento estamos teniendo un poco de problemas técnicos para hacer ese enlace. Estamos en la 8ª edición de este seminario de investigación que tiene por objeto celebrar y difundir el quehacer científico de las instituciones que están vinculadas al Jardín Botánico Regional de Cadereyta por medio de los estudiantes que realizan sus trabajos de tesis, sea al interior del Jardín Botánico o bien en la zona de influencia de esta institución, que es la zona semiárida queretano-hidalguense. Damos la bienvenida a nuestros socios académicos, la Universidad Nacional Autónoma de México, por vía de su Instituto de Ecología, la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Departamento del Hombre y su Ambiente, la Universidad Autónoma de Querétaro, que también se ha sumado principalmente a este esfuerzo de organizar y difundir este seminario. Las cátedras del semidesierto cumplen 8 años de transmitirse de manera, de realizarse de manera ininterrumpida. Este seminario comenzó como algo muy sencillo, un pequeño foro de presentación para avances de tesis y desarrollo de habilidades de divulgación por parte de los estudiantes que concurren aquí a realizar sus trabajos de tesis, y con el correr de los años se ha ido enriqueciendo con otros elementos como participación de conferencistas magistrales y participación de conferencistas magistrales y otro tipo de actividades que hemos venido sumando. Entonces, en los últimos 3 años, este ya es el tercero, nos hemos visto orillados a hacerlo de esta manera, en formato virtual, en una plataforma de webinar, como tantas actividades que todos hemos tenido que aprender a desarrollar de esta manera, pero continuamos con el mismo entusiasmo recibiendo a todos ustedes y además abriendo nuevas posibilidades de colaboración y de presencia de otros conferencistas que, por otro lado, quizás sería más complicado que acudiesen si el seminario se realizara en vivo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, que la principal es la ausencia de todos ustedes, que los seguimos extrañando en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico Regional de Cadereyta es una institución que pertenece al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y que programa y cumple sus metas teniendo 3 objetivos principales como divisa, que son la conservación ex situ de la flora de la zona semiárida queretano-hidalguense y del Estado de Querétaro por medio de una colección viva, debidamente mantenida, curada y documentada, la investigación y divulgación del conocimiento sobre esta flora y su importancia, y la creación de conciencia y fortalecimiento de capacidades a través de un programa de educación ambiental que está en operación los 365 días del año. Les doy la bienvenida a todos los que se siguen sumando al webinar en la plataforma de Zoom. Seguimos intentando conectarnos a YouTube. En cuanto así suceda, pues bueno, los podrán ver por el canal del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Por el momento, desafortunadamente, no hemos conseguido hacer esta conexión, pero continuamos ya avanzando con nuestro programa. Nada más les pido a todos los panelistas que mantengan su micrófono apagado, encendiéndolo solamente al momento en el que vayan a intervenir. Y voy a platicarles la organización general de este seminario, que está programado para tener 3 días de transmisión en vivo, en un horario de 10 de la mañana a cerca de las 3 de la tarde. Tenemos en esta ocasión 4 conferencistas magistrales, los están viendo ustedes ahora mismo en pantalla, en estos recuadros de color naranja claro. Tenemos una conferencia el día de hoy, otra el día de mañana, 2 el viernes, 5 sesiones de ponencias orales, que son el corazón de las cátedras, siempre lo decimos así, son los estudiantes que presentan los avances de sus trabajos en este foro. Tenemos también instalada de manera permanente una sesión de trabajos en formato de cartel en la página de Facebook del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. En un momento más les platicaremos cómo hay que unirse para ver esta sesión de carteles. Simplemente hay que ingresar a la página de Facebook de nuestra institución. Ahí la van a ver como la publicación principal, la que va a estar fija en la parte superior. Y este año las cátedras del semidesierto quieren honrar, siendo dedicadas y dedicando específicamente un homenaje a la memoria del doctor Jorge Meirán García. El día de mañana a las 10 de la mañana, el doctor Jorge Meirán García, uno de los grandes cartólogos de México,
del que recibimos muy tristes a inicios de este año la noticia de su fallecimiento a los casi 104 años de edad, después de una vida muy fructífera en la que nos dejó un gran legado, y no solamente a la cactología. Lo recordaremos con cariño el día de mañana por la mañana. Desde su segundo año de existencia, aunque le veamos la cortina. Desde su segundo año de existencia, perdón, les pido que silencien los panelistas sus micrófonos hasta el momento de intervenir, por favor. Estaba yo mencionando que desde el segundo año de su existencia, las cátedras del semidesierto han ofrecido una presea llamada Cátedra de Mármol a aquel estudiante que se distingue por su desempeño, por el desempeño en la presentación de su trabajo y en la sesión de preguntas y respuestas durante el evento. Este año estamos estrenando un rediseño de la presea. Los primeros años fue, como su nombre lo dice, una pequeña cátedra, una sillita. Una cátedra es una silla desde donde aquel que sabe imparte su conocimiento. Es una cátedra de mármol, porque el mármol es una roca que se explota en Bizarrón, aquí en el municipio de Cadereyta. Es una fuente principal de ingresos en alguna zona del semidesierto queretano. Y bien, pues este año les presentamos esta presea que va a llevar en su momento grabado el nombre del alumno que se haga acreedor a ella. Tenemos un jurado invitado que está calificando a los trabajos de manera anónima, y les agradecemos en este momento a nuestros jurados invitados que nos están acompañando y apoyando con hacer esta tarea para que la calificación sea completamente imparcial. Vamos sin más al programa del día de hoy, miércoles 10 de agosto de 2022. Tenemos en este momento, está transcurriendo la inauguración y los mensajes de bienvenida por parte de nuestras autoridades y socios académicos del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. A las 10:30 de la mañana dará inicio la conferencia, la primera conferencia llamada Estado Actual de la Horticultura Ambiental en Querétaro, México, que va a dictar la maestra Oliva Ramírez Segura de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Tenemos la primera sesión de presentaciones orales a las 12 del día con el tema de biología floral y reproductiva, y la segunda sesión será a las 2 de la tarde con el tema de interacciones ecológicas y ecología de poblaciones. En la parte intermedia, entre las dos sesiones, a las 12:45, vamos a recibir a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos van a presentar un video llamado Modelo de Sustentabilidad en el campus Curiquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y más, vamos a continuar con la sesión inaugural y las palabras de bienvenida. Ya tenemos presentes a nuestros socios académicos. Seguimos intentando conectarnos con el canal de YouTube. Mis disculpas por el inconveniente para quienes nos siguen por esa vía, pero yo dejo de compartir en este momento mi pantalla para darle la bienvenida en el micrófono, en primer término, a la doctora María del Carmen Mandujano Sánchez, que es investigadora titular C del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha sido socia desde hace muchos años de este jardín, no solamente con los muchos trabajos de tesis de sus estudiantes que han sido realizados aquí, sino con otros proyectos e iniciativas que hemos hecho de manera conjunta. Me da mucho gusto saludarle el día de hoy, doctora Mary, la escuchamos. Buen día. Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es impresionante cómo hemos llegado a las 8ª cátedras después de este proyecto pues conjunto que quisimos iniciar como un mecanismo de dar a conocer las actividades de investigación que los estudiantes de las diferentes universidades en las que hemos estado colaborando pueden hacer en el estado de Querétaro. Bueno, la historia todo el mundo la conoce. Nosotros trabajábamos principalmente en el desierto de Chihuahuense, pero en su zona más norteña, en la Reserva de la Biosfera de Mapimí y zonas aledañas, pero pues con la violencia, el narco, pues nos fuimos retrayendo. Ya conocíamos al jardín y a sus directores por las diferentes colaboraciones y afinidad a las cactáceas principalmente, y pues de allí surgió esta gran colaboración que ha sido impresionante encontrar esta diversidad en el estado de Querétaro, tanto cultural como de los cactus mismos, las crasuláceas, y obviamente de la riqueza y la calidad de todas las personas que hemos conocido a lo largo ya de estos
8 años de forma más cercana al colaborar. Pues muchísimas gracias por la organización. Es un evento muy importante. Espero que siga creciendo, que siga proyectándose, que logremos tener una convocatoria más amplia. Quizá tendremos que empezar a cobrar como si fuera congreso para que tengamos mayor interés como otras sociedades, pero bueno, me da muchísimo gusto y bienvenidos todos a estas presentaciones. Gracias al Jardín Botánico, al ingeniero Emiliano por esta organización. Y a ti, obviamente, Betty, jefa de investigación, por todo el apoyo a lo largo de estos años. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias a ustedes, como siempre, nosotros estamos muy agradecidos siempre de esta colaboración. Y vamos a escuchar ahora, Vamos a escuchar ahora la intervención de el doctor Jordan Golubov Figueroa, que es profesor titular C del Departamento El Hombre y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, también socio importantísimo de este jardín botánico, con tesistas, con proyectos y además con visitas periódicas con todos sus alumnos. Jordan, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Betty. Yo no solo quiero felicitar al Jardín Botánico, que ya lleva 8 años con este esfuerzo, yo digo que es sobrehumano, tanto la organización, la logística, cuando eran presenciales había café, pero creo que esta nueva versión nos da una oportunidad diferente de llegar a más gente. Espero que a más gente. Esa es como que la idea. De tratar de llegar a la más gente posible para que sean conscientes de la diversidad que hay en Querétaro, de lo que se puede hacer, del poder de las colaboraciones, porque no solo es hablar de lo que se hace dentro del jardín botánico. La influencia del jardín botánico es en todas las zonas aledañas, o sea, desde la Sierra Gorda a Guanajuato. Entonces tiene un poder o sea, el poder de la vinculación y la colaboración es inmenso. Y creo que eso hay que rescatarlo y fortalecerlo y echarle ganas para que sea más común una vinculación entre la academia, la sociedad y ese vínculo importante que juega el Jardín Botánico, que es ese eslabón entre la academia, que a veces vivimos en un mundo diferente, ¿no? Y la sociedad. Y ese es un vínculo súper importante que tenemos que fortalecer. Entonces, muchas felicidades y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jordan. Bienvenidos también todos ustedes, principalmente. Gracias por es decir, es un esfuerzo del Jardín Botánico, ha sido acompañado por ustedes. Muchas gracias. Y para dar su mensaje de bienvenida y también el mensaje inaugural de estas cátedras de semidesierto, doy ahora la palabra al director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, el ingeniero Emiliano Sánchez Martínez. Adelante, ingeniero Emiliano. Buenos días. Espero que me escuchen todos bien. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. Muchas gracias. Quería corroborar esto. Quiero trasladarme a hace 8 años, el número 8, que imaginado no de manera vertical, sino de manera horizontal, representa la lemniscata, que significa el infinito. Tuvo también un origen. Estas octavas cátedras del semidesierto, como ustedes ya han comentado, doctores Golubov y Mandujano, nació de una manera muy sencilla en una plática que tuvimos, si mal no recuerdo, en Tequisquiapan, y que ahí gestamos los elementos más esenciales de lo que serían las cátedras del semidesierto. Yo, doctores Golubov, Mandujano, esta colaboración ha sido muy productiva y esperemos que lo siga siendo, no solamente para el Jardín Botánico, sino también para todo el semidesierto, para las plantas y para la gente. Este año hemos titulado, como todos los años, le hemos dado un título a las cátedras y le hemos puesto 3 sustantivos: integridad, equidad y sustentabilidad. Generalmente estamos convencidos que las mentes poco disciplinadas
y habrá que hablar de disciplina como un fenómeno dimensional, es decir, hay distintos grados de disciplina. Las mentes indisciplinadas tienden a confundir o tienden a nombrar los sucesos, lo que pasa, confundiendo sucesos con procesos. Este es el tema de este año, es lo que quisiéramos ver ahora y en el futuro, dada la álgida condición que se vive no solamente en nuestro semidesierto y en nuestro pequeño jardín botánico, sino en todo el mundo. Esta falta de entendimiento de los procesos naturales que llevan luego a creer que las situaciones que ocurren catastróficas y colapsos salen de la nada, requieren que integremos un sistema. Hemos estado en distintos foros recientemente, Beatriz Maruri, a la cual aprovecho, como todos han hecho, para agradecerle siempre su conducción diligente de este tipo de actividades y que ella es portavoz de nuestro jardín botánico en el tema de la investigación. Recientemente, en una reunión de la American Public Garden Association en Portland, Oregon, estamos esgrimiendo el asunto constante de formar un sistema de jardines botánicos, pero un sistema nacional también de mexicanos, entendiendo como sistema que tengamos unidad de objetivos, que tengamos una integración funcional, que tengamos también una interdependencia armónica y complementaria, una interacción óptima y efectiva para que tengamos una organización trascendental. También nuestra actividad lleva el nombre de equidad, integridad y equidad. Existe la necesidad de que entre las partes haya una bioculturalidad, pero también una transculturalidad, que cada quien haga lo que tenga que hacer. En este caso estamos hablando de la academia y a cada quien hay que darle su parte y como dice el investigador ganador del premio Nobel Amartya Sen, a los que hacen más, a los que tienen más libertad de hacer, a los que tienen más visión, a los que pueden ir más allá, a los que pueden llevar a la sociedad a otro estadio, es imprescindible que les demos todo lo que necesitan. A la academia hay que darle lo que necesita para que la academia nos dé todo lo que necesitamos. Entonces, el tercer epíteto, el tercer sustantivo más que calificativo es sustentabilidad. Sin los dos anteriores creemos que no creemos, yo estoy convencido que si no existe este sistema integral, este sistema que tenga equidad, la palabra sustentabilidad ya muy repetida se va o se convierte en algo sospechoso, en algo que finalmente es una esperanza sin esperanza. El número 8, pues, es un buen número de cátedras que se han venido consolidando y que, les repito, se gestaron hace 8 años como algo muy sencillo y que esperemos que cada día tenga más impacto, que se convierta en esa lemniscata, un 8 acostado infinito, que nos haga trascender no solamente en la actividad inmediata de lograr un congreso, un simposio, una publicación, sino esta actividad que transforma la sociedad y que tan urgente y necesaria es. Estamos pues aquí para reunir plantas y gente para abrir más posibilidades. Yo les agradezco a todos, sobre todo a nuestros grandiosos socios académicos, grandiosos no solamente en sus niveles de investigadores que son, siempre del más alto nivel, pero también grandiosos en su persona. Y los abrazo a todos, como abrazo a todos los participantes, como abrazo a todos los colaboradores del Jardín Botánico, esperando que esta situación nos lleve al objetivo y más que el objetivo, al propósito, la misión de conservación que tenemos. Adelante, por favor. Un saludo desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Debo transmitir, creo yo, un saludo a nombre del doctor Enrique Rabel García, nuestro director general, que no está aquí en presencia, pero lo está en espíritu y que esperemos pueda compartir algunas palabras más adelante. Mientras tanto, les repito, bienvenidos a las 8ª cátedras del semidesierto. Gracias, gracias por escucharme. Adelante, por favor.
Muchas gracias, pues vamos a dar inicio al programa académico de las cátedras. Les recuerdo que estamos en vivo desde el Jardín Botánico Regional de Cadereyta en Querétaro y que desafortunadamente todavía no estamos transmitiendo por el canal de YouTube del Jardín. Hemos tenido un problema técnico con eso, pero en cuanto lo consigamos, estaremos ahí. Tenemos vínculos para ingresar al seminario en redes sociales, por si saben de algún interesado que lo puedan dirigir a estos vínculos. Lo voy a colocar en el chat de este evento en un momento más, y vamos a proceder a iniciar con este programa con la primera conferencista magistral que ya tenemos aquí en vivo después de unos poquitos tropiezos que estábamos teniendo tras bambalinas, pero ya está aquí. Tengo el gran gusto de recibir a la maestra Oliva Segura, que es profesora de la licenciatura en Horticultura Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Autónoma de Querétaro, y voy a compartirles algo sobre su semblanza académica. Ella es bióloga, maestra en recursos bióticos y actualmente candidata a doctora del posgrado en ciencias biológicas de esta misma casa de estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ha trabajado principalmente con temas de ecología de la polinización y biología reproductiva de las angiospermas. Ha publicado y divulgado los resultados de sus investigaciones en artículos científicos, de divulgación y en capítulos de libros, estos últimos sobre mariposas y polinizadores, y también los ha divulgado en foros nacionales e internacionales. Se ha responsabilizado de varios proyectos de investigación y ha sido colaboradora de otros más. Ha participado también en la organización de eventos como son los simposios nacionales sobre polinizadores de la red CONACYT REFAMA. REFAMA significa Red de Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, y fue también la organizadora del primer simposio en horticultura ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en los comités de más de 20 estudiantes de licenciatura y maestría a los que ha asesorado para sus titulaciones, y otro de sus aspectos en los que se desempeña y en los que está muy interesada es la divulgación de la ciencia. Esta faceta suya la aborda principalmente divulgando acerca de la conservación de los polinizadores, y ha dado charlas para organizaciones como Pinto Science, para la Sociedad de Científicos Anónimos Capítulo Querétaro, y además ha participado en la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, Recreación en Cadena Asociación Civil. Oliva está esta mañana con nosotros para darnos la conferencia titulada Estado Actual de la Horticultura Ambiental en Querétaro, México. Oliva, te agradecemos mucho tu presencia, me da mucho gusto darte la bienvenida a las octavas cátedras del semidesierto, y te escuchamos. No, bueno, muchísimas gracias por la presentación, pero sobre todo por la generosa invitación para estar en este evento y compartirles un poco de lo que se ha hecho en horticultura. Muchísimas gracias al ingeniero Emiliano, a Beatriz, a Helen y a todo el equipo del jardín por la invitación y también por la paciencia con los detalles técnicos. Y bueno, sin más, pues voy a comenzar la charla. Puedo compartir ya mi pantalla, ¿verdad? Adelante, sí, claro. Listo. ¿Me pueden avisar que todos la están viendo o que sí está todo correcto? Estamos viéndola bien, adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, miren, el tema de mi charla es el estado actual de la horticultura ambiental en Querétaro, México. Y bueno, pues como ya les dijo Betty, yo participo en la licenciatura en horticultura ambiental, que ha sido pues pionera en este campo de conocimiento, y les voy a compartir cuál es el panorama general, qué es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 10, 11 años que ya tiene la licenciatura y en el campo en general. Entonces voy a comenzar explicándoles primero pues qué es horticultura y qué entendemos por horticultura en general. La horticultura pues es una práctica para producir plantas de hortalizas, aromáticas, condimentos, frutas, flores, es decir, es producción de plantas, sobre todo para el aprovechamiento del humano. Y bueno, y esta práctica es bastante antigua, no es una cuestión reciente, evidentemente se relaciona con nosotros como especie desde los orígenes de nuestras civilizaciones. Se piensa que las plantas hortícolas fueron domesticadas después de los cereales, pero muy rápidamente se diversificó la domesticación de estas plantas, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de evidencias históricas y culturales de esta práctica desde Egipto, ¿no? Como en los típicos jardines que plasman en distintos pictogramas. En los romanos más adelante esa práctica se hizo mucho más común. Hay mucha más evidencia sobre
sobre los huertos, y incluso podríamos citar aquí pues las referencias que hacen a los jardines de Babilonia, que pues más o menos se supone existieron por ahí del año 600 y que eran riquísimos y que tenían una estructura en diferentes estratos, como con una complejidad importante para ese momento para cultivar plantas, ¿no? Esta práctica se hizo mucho más común ya en la Edad Media con la actividad en los monasterios. Entonces, parte de las actividades en estos sitios era justo el cultivo de plantas para autosostenerse, y entonces, pues tenían muchísimas variedades de plantas. De hecho, ahí se desarrollaron muchas de ellas. Y bueno, entonces es una práctica con muchísima tradición de hace muchos años, que ha cambiado con las culturas, o sea, cada una ha adaptado sus prácticas, sus procesos a las plantas de su región o los va modificando, pero es una práctica bastante antigua, eso es lo que quiero transmitirles. Y es antigua, pero también prevalece en el contexto contemporáneo, ¿no? Evidentemente seguimos consumiendo este tipo de plantas, y la horticultura hoy en día no solamente ya es una práctica para obtener plantas para nuestro consumo, como las hortalizas, también se ha convertido en una disciplina de la ciencia, y esta se encarga justamente de estudiar todo alrededor de estas prácticas, desde la fisiología y la biología básica de las plantas para lograr una mejor producción, de su interacción con el ambiente, de su interacción con la cultura. La horticultura es una ciencia pues bastante amplia y es una rama de la botánica muy bonita. Y bueno, en cuanto a prácticas, ¿qué se hace de horticultura, digámoslo así, tradicional el día de hoy? Pues seguramente ustedes han visto que hay diseño de paisaje, ¿no? En donde es la creación de un paisaje, como dice la palabra, de un espacio, a través de la elección de ciertas plantas, con ciertos estilos. Entonces hay esta práctica que es el paisajismo o el diseño del paisaje. Está la producción masiva de planta ornamental y de hortalizas, ¿no? O sea, es una producción bastante amplia. También seguramente a esto somos mucho más cercanos o más cotidianos, que es el viverismo, es decir, todos estos centros en donde te venden plantas y te dan información sobre ellas, y pues consumir más cosas además de plantas como suelos, bueno, sustratos, perdón, y no sé, macetas. Es como atención al público en general, ¿no? Está también la práctica sobre el césped. Hay muchísimo sobre este tema, o sea, hay un césped distinto para cada actividad, la que ustedes piensen, desde golf hasta no sé cuál, ornamentales. Hay muchísimo en el tema de los céspedes y de estas plantas, las gramíneas, en cuanto a la horticultura. Y también está el diseño de paisaje, pero en interiores, o interiorismo también se le llama, que es la elección de plantas para espacios cerrados, ¿no? Entonces, estas son prácticas comunes, son prácticas además que tienen que ver con el rubro económico, pero como les decía, está muy relacionado, totalmente relacionado también al área de la ciencia. Entonces, la horticultura, de manera tradicional, como pueden ver en estas imágenes, utiliza pues especies que son de muchas regiones del mundo. O sea, aquí les puse plantas como las amapolas, las lechugas, que evidentemente no son nativas, ¿no? La lechuga es europea, las amapolas son de Turquía. Entonces, se utilizan especies de todo el mundo, porque como les decía, es una práctica que ya tiene mucho tiempo y que ha llevado al intercambio cultural de estas plantas y que se dispersen, ¿no? Y que las utilicemos pues ya de manera global. También en sus prácticas tradicionales, pues se enfoca mucho a la productividad, a sacar el mayor rendimiento de las plantas, y no necesariamente tradicionalmente se pensaba mucho en términos sustentables. Entonces son plantas que utilizan muchos insumos como agua, fertilizantes, ciertas condiciones ambientales que requieren energía. Claro que con la emergencia ambiental que tenemos, estas prácticas se han estado modernizando, sin duda, pero como tal no tienen un enfoque a rescatar la flora nativa de cada sitio, sino es una práctica, voy a decirlo así, más globalizada.
Y entonces, pues esto nos lleva, como les decía, a que veamos de manera cotidiana especies, por ejemplo, como la lechuga, que es una de las hortalizas, pienso yo, más consumidas de manera tradicional y que, bueno, no es nativa, tiene muy poco aporte o prácticamente ningún aporte nutricional, ocupa muchísima agua. Tenemos flores que si bien son bonitas y ya las hemos incorporado a nuestra cultura, no son de aquí, cuando aquí tenemos muchísimas plantas para admirar, ornamentales. En términos de alimenticios, de qué hortalizas comemos, hay muchísimas plantas de México que pueden ser aprovechadas y producidas, y sin embargo predominan ciertas especies en la dieta mexicana que no necesariamente son de aquí y que tienen las problemáticas que ya les comenté. Por otro lado, algo muy cotidiano también es simplemente que salgan a la calle y que observen qué especies tienen a su alrededor de plantas, de árboles, y les aseguro que la mayoría van a ser de Brasil, de India, de Australia, de África, es decir, no son plantas mexicanas, es decir, ya hemos incorporado muchas especies introducidas, a tal grado que la mayoría de las personas que no se acercan tanto a estos campos, pues piensan que son de aquí, ¿no? O sea, son tan conspicuas, están en todo nuestro país o incluso son ya una cuestión global, que hemos perdido identidad vegetal en nuestras ciudades o nuestros espacios. Entonces, esto es, digamos, la práctica de horticultura tradicional. Estos serían como los resultados que tiene la horticultura tradicional. Por otro lado, nosotros vivimos, como siempre nos dicen, en un país megadiverso, y entre lo megadiverso que es riquísimo en especies vegetales, tiene más de 25,000 especies, y eso para la fecha que yo consulté, que me parece que es 2012, pero por ahí vi otro registro de Conavio que decía que ya habían llegado a 27,000 especies conocidas para México y que son nativas, ¿no? Es decir, tenemos más de 25,000 especies a nuestra disposición vegetales para estudiar, utilizarlas, en fin, es un mundo. Y este mundo representa el 10% de la diversidad mundial, que no es menor porque en el mundo tenemos 270,000, más de 270,000 especies. Y somos el cuarto lugar en diversidad vegetal en el mundo. De todas estas especies, 56% son endémicas, y aquí, por si hay alguien que no distingue entre los dos conceptos, una planta nativa es aquella que es originaria de una región que tiene una historia evolutiva por haberse desarrollado en ese sitio, tiene interacciones con otras especies de manera histórica, pertenece a esa región. Pero una especie endémica, además de ser nativa, está restringida a un área, es decir, no la vamos a encontrar en algún otro lugar. Esto quiere decir que la mitad de especies vegetales que tenemos en México no las vamos a ver en otro lado, solo están en nuestro país. Y ya al momento se calcula que hay más de 2,000 especies de plantas en alguna categoría de riesgo, o sea que está amenazada, en peligro de extinción. Entonces, como podemos ver, hemos mantenido una práctica hortícola que se sustenta de las plantas introducidas y utilizadas de manera, pues, histórica y como tradicional. Sin embargo, nosotros vivimos en un ambiente en donde tendríamos muchísimo más que utilizar, ¿no? Y bueno, para Querétaro, para ir acotando a la charla y a lo que nos interesa en este momento, en Querétaro tenemos más de 3,000 o casi 4,000 especies de plantas que son nativas otra vez. Ahí les puse los géneros en los que se distribuyen y las familias, el número de familias en las que se encuentran. Y de estas están restringidas a México 1,236. Es decir, de estas plantas solo están en México esas. Y luego de ese número, 77, solo las vamos a encontrar en el estado, o sea, solo son queretanas, aunque sean nativas para México, son endémicas para Querétaro. Y ya tenemos 102 especies que presentan algún grado de vulnerabilidad, entre ellas 16 especies que ya están en peligro de extinción. Alguien podría decir, bueno, de 3,800 que 100 estén en peligro no es tanto, pero bueno, yo no me fijaría en ese número, me fijaría más en que solo tenemos 77 endémicas exclusivas para Querétaro y nuestro número de amenazadas ya rebasó ese otro número, el de las endémicas. Es decir, vamos muy rápido con las amenazas a la flora queretana.
Y por otro lado, parte de esta composición vegetal también incluye especies introducidas. Ya en Querétaro se han documentado 161 especies, y lo cual es pues prácticamente el doble de las que tenemos como de endémicas. Yo me fijaría en ese parámetro para comparar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos tantas introducidas y un proceso histórico y evolutivo increíble que apenas nos ha dejado 77 especies ya fue rebasado con la acción del hombre rápidamente metiendo más especies a un ecosistema en donde no estaban, ¿no? Y bueno, estos datos que les doy, acá abajo están las referencias por si alguien quiere ahondar en ello, o también me puede escribir y se las puedo compartir. En este trabajo de Zidowski y Bedoya García, ellos desglosan en dónde está la diversidad de endemismos vegetales en Querétaro. Y tenemos varias zonas, la Sierra Madre Oriental, y bueno, no voy a leerles las demás. Lo que quiero resaltar aquí es que la diversidad de endemismos no está igualmente distribuida en todo el estado. Hay zonas que tienen más endemismos, es decir, plantas que solo se encuentran ahí y no en ningún otro lugar. Por ejemplo, como justo la Sierra Madre Oriental, en donde tenemos, por ejemplo, a Cadereyta, otra región que es la porción seca, que también incluye Cadereyta, y Querétaro está por acá en la parte del eje volcánico transversal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tenemos que poner mucha atención a lo que pasa con la flora de estas regiones, porque no la vamos a tener en ningún otro sitio, porque son prioritarias para conservar. Entonces, es un foco de atención. Bueno, y entonces, por otro lado, es más que evidente para nosotros todos los días que vivimos en una emergencia ambiental de diferentes variables. Nos estamos quedando sin agua, estamos contaminando agua, suelos, aires, estamos transformando la tierra, es decir, de un ecosistema que estaba originalmente, ahora los estamos transformando en monocultivos o en sitios urbanos. Estamos teniendo problemáticas sociales en el campo, es decir, es un panorama complejo, ¿no? Y esto pues afecta mucho cómo se están produciendo también las plantas, cuáles utilizamos y cuáles, lo más importante, cuáles podrían ayudarnos a resolver estas problemáticas, hacia dónde tendríamos que poner atención. Entonces, otra vez retomando, tenemos una práctica hortícola muy tradicional con especies introducidas que no tienen, o sea, no estoy como en contra porque nos alimentan constantemente, pero que es una práctica que está sujeta a mejoras, sin duda. Entonces, en ese contexto, surge la disciplina de la horticultura ambiental. Bueno, de manera internacional, este concepto, si ustedes buscan horticultura ambiental y encuentran definiciones de otras universidades o de otros artículos, van a hacerles referencia como a prácticas más sostenibles, menos consumo de insumos, no hay, digamos que no hay como mucha sustancia en esas definiciones. Yo diría que lo asemejan a algo como sustentable y nada más. Sin embargo, aquí en México, y tenemos la fortuna de que haya sido en Querétaro, el Cuerpo Académico de Aprovechamiento y Diversidad de la Flora, o el cuerpo académico que conforman los botánicos de la carrera de biología de aquí de Querétaro, en 2011 deciden, pues voy a decirlo así, lanzar un programa educativo que se llame Horticultura Ambiental, para responder a estas problemáticas ambientales que les comentaba y a este hueco en la práctica hortícola. Estoy viendo un comentario. Ay, gracias, Lupita. Cuerpo Académico, Biología y Aprovechamiento de la Flora. Perdónenme, pero siempre se me olvida el nombre. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, todos ellos, incluida la doctora Lupita, que aquí está, muchas gracias, deciden lanzar este programa educativo para resolver estas problemáticas, tanto ambientales como los huecos que ven en la práctica de la horticultura tradicional. Y entonces, algo que quiero decirles antes de pasar a esa definición, es que no la vayan a confundir con la horticultura urbana. Es decir, que no tomen estos dos como sinónimos. La horticultura urbana es una rama de la horticultura que se dedica a estudiar o a practicar la horticultura en ecosistemas urbanos y pues hasta ahí llega. No es más amplia. La horticultura ambiental, como vamos a ver ahorita, abarca muchas más cosas, incluso
ya tiene dentro o incluye este concepto de horticultura urbana, pero es mucho más amplio y más rico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, horticultura ambiental son dos partes. La horticultura, pues evidentemente se refiere a todas las prácticas para producir todas las plantas que ya les mencioné, alimenticias, medicinales, ornamentales, es decir, seguir produciendo esas plantas que necesitamos como insumo. Sin embargo, lo interesante o lo innovador estuvo en la parte de ambiental. ¿Por qué? Porque ahora estas prácticas hortícolas tienen que estar dentro del manejo y conservación de la biodiversidad. Tiene que haber detrás conocimiento ecológico, biológico de las plantas nativas. Tiene que haber un sustento, bueno, esto va a ser redundante, tiene que considerar la sustentabilidad más bien, la conservación del agua, del suelo, de aspectos sociales y económicos. Y como ven, pues este es un concepto bastante rico, ambicioso, bastante complejo, pero que sí responde a las necesidades que tenemos hoy en día, que es hacernos responsables de nuestro impacto, del impacto que tiene nuestro consumo y tratar de resolver esto, ¿no? Tratar de no impactar, tratar de aprovechar los recursos de manera más consciente. Entonces, la horticultura ambiental, les digo, engloba todo esto. No es solamente una práctica sustentable a secas que trata de reducir ciertas malas prácticas que tiene la horticultura tradicional, sino que el corazón de este concepto es enfocarse en las plantas nativas, enfocarse en el conocimiento biológico y ecológico. No se trata a las plantas como una cuestión productiva, sino como algo más biológico, ecológico y social, que es los conceptos de sustentabilidad. Y entonces, la horticultura ambiental en este sentido tiene, al menos como fue planteada aquí en Querétaro, y que además debo de regresar un poquito, esta definición es, les decía, innovadora y es la primera de horticultura ambiental en México como tal, o sea, se abrió camino en nuestro estado sobre esta disciplina, porque quizá ya había prácticas parecidas o que intentaban hacer esto, pero no se había tomado como este cuerpo de conocimiento para dar un concepto, para dar una filosofía detrás de una práctica de esta manera. Bueno, y entonces, ¿qué aspectos plantea? Pues que ahora vamos a estar enfocados, en lugar de solo producir, en conservar, en restaurar ecosistemas, en aprovechar y manejar las plantas, en hacer una mejor planeación de las áreas verdes urbanas y en generar productos innovadores con base en la flora nativa. Y bueno, entonces, con todo este panorama, yo espero que haya quedado claro y si no quedó claro, por favor, pregunten ahora o al final, con todo gusto, ¿cuál es el estado de la horticultura ambiental? ¿En qué vamos? Yo les comenté que este concepto y esta carrera surgió hace 10 años, en 2011, entonces pues vamos a ver qué es lo que se ha podido lograr. En primer lugar, pues si el corazón de esta definición es la propagación de especies nativas, revisé un poco qué se ha propagado. Tengo que hacer como una acotación aquí. Estas especies no son todas las que se han propagado en la licenciatura o en Querétaro, por supuesto hay muchas más, pero para muchas no tuve acceso de momento, entonces esto es lo que puedo, digamos, desglosar de manera más abierta y ahorita les explico qué otras cosas se están propagando. Entonces, lo que pueden ver aquí es que, al menos en el programa, se han enfocado en propagar cactáceas que estén amenazadas o en alguna categoría de protección, y pues plantas que, si se fijan, son árboles o arbustos que sirven para el paisajismo urbano o que responden a las necesidades inmediatas del público, ¿no? Es decir, si nosotros empezamos a decir y a difundir que ahora hay que utilizar plantas nativas, que te convienen más las plantas nativas, hay que poner a la disposición de la gente esas plantas nativas. Entonces, la carrera ha tenido dos enfoques, la producción respecto a investigación y conservación, pero también a cubrir esta otra necesidad social e inmediata de tener plantas nativas para distintos aspectos de paisajismo y consumo de los ciudadanos. Entonces, por eso vemos esta lista que pareciera un poco dispar.
Por otro lado, también se están propagando muchas especies de plantas aromáticas, sin embargo, no tuve acceso a esta información porque es un proyecto que está en curso, igual que otro proyecto que está en curso que está propagando cerca de 30 especies nativas de selva baja y de matorral, pero por el momento no me pudieron dar las listas. Es decir que, pues esto más o menos se duplica al menos, ¿no? O sea, esa sería la cantidad de especies que se están propagando y los métodos, pues, de todo, por semilla, esqueje, in vitro, se está echando mano de todo lo que se puede para propagar más especies nativas y que responden, les digo, a estos dos factores. Por otro lado, pues también en la licenciatura, les decía, tenemos una necesidad de cubrir esta demanda que hay ya, afortunadamente, de los ciudadanos de algunas plantas nativas. Entonces, se hizo el vivero de flora nativa ahí de la licenciatura, en el que se propagan especies que tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo, los proyectos de vinculación, pero también para consumo, para el público en general. Entonces, si por aquí hay alguien que no sabía de este vivero, pues ahí está el dato y ese es el Facebook que ellos tienen. Les pueden escribir para ver qué especies tienen en ese momento y que les puedan servir, ¿no? Entonces, la licenciatura sí está cubriendo estas dos áreas, tanto de propagación para o con fines de investigación, con fines de conservación, pero también para las necesidades inmediatas. Y por otro lado, bueno, sobre los diferentes aspectos que cubre la horticultura ambiental, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está investigando en la licenciatura? Y me di a la tarea de compilar la mayor cantidad de proyectos y publicaciones de todos los investigadores y obtener estos patrones, ¿no? Entonces, de la cantidad de trabajos que yo tuve, que fueron 71, me parece, estas son las áreas a las que están atendiendo los investigadores, los temas principales. O sea, podrá haber algún proyecto que tenga que ver con fitoquímica y conservación, pero traté de tomar como la línea principal de ese proyecto o de esa publicación para poder desglosarlos. Entonces vean que la mayoría sí está enfocado a propagar plantas nativas. Hay mucha investigación también sobre fitopatología, que eso otra vez tiene que ver con la filosofía de la carrera, que ahora no vamos a utilizar pesticidas ni insumos que sean dañinos para el ambiente y para el hombre, sino que se trata de hacer un manejo integrado de estas plagas. Entonces hay mucha investigación en fitopatología, en conservación. Desglosé ecología urbana como polinización porque la verdad el sesgo es pues hacia lo que yo hago, que son estos trabajos. Hay mucha reforestación, etnobotánica, ¿no? Y así. Entonces, si se fijan en la licenciatura en este momento, la investigación está bastante diversa, tratando de abarcar distintas áreas las más posibles, ¿no? Entonces, eso puede tener sus bondades y también sus desventajas, y ahorita lo podemos comentar. La cantidad de proyectos y de publicaciones, pues vean, en este momento registré a lo largo de estos años 38 proyectos de investigación, vinculación que tengan que ver con horticultura ambiental. A la fecha hay 26 publicaciones, es decir, artículos, perdón, o 8 libros, un capítulo de libro, y no tengo todas las tesis, pero traté de recopilar las más que pude, y son 8, pero yo les puedo asegurar que debe de haber más. Esto pues nos da una tendencia, ¿no? Y a mí me dice claramente que los profesores de horticultura, los investigadores, estamos tratando de traer proyectos y de abarcar distintas áreas, y todavía nos falta mucho en la publicación o en acotar en puntos importantes, ¿no? O sea, estamos tratando de abarcar muchísimo y a lo mejor, como dicen, no estamos apretando en lo importante. Entonces, voy a darles ejemplos para no hacer esto muy largo, porque quería más bien ilustrarles qué tipos de proyectos se hacen, ¿no? O sea, en todas estas categorías que les di de conservación, de restauración, en estas primeras categorías, para que se den una idea de qué tipos de proyectos son. Entonces, por ejemplo, se hizo un proyecto sobre las especies vegetales vulnerables y en riesgo del estado. Esto lo hizo el maestro Cabrera Luna y utilizó el método MER, que toma en cuenta distintos parámetros para determinar qué tan vulnerable o qué tan en riesgo está una especie. Ellos analizaron 340 taxa
y determinaron que al menos 102 presentan algún grado de vulnerabilidad. Y esto pues ya nos dice mucho sobre cuál es el estado de la flora queretana, ¿no? Tenemos mucho trabajo y estas son las áreas en donde están más especies en peligro. Y pueden ver que justo la zona que es más rica en endemismos, como hace ratito les compartía, es la que está más amenazada, es la que tiene más problema, entonces necesitamos enfocarnos en esas zonas, ¿no? Otros tipos de proyectos de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con restauración ecológica. En este sentido, el doctor Víctor Cambrón es muy productivo, creo que es el que más hace sobre restauración. Tiene diversos proyectos, pero por ahí les puse un ejemplo, que es el de mantener cuadrantes de flora rescatada de proyecto Ramones fase 2 Sur. El doctor Víctor Cambrón se enfoca muchísimo en rescate de flora, en asociarse con consultorías, con gobierno, para poder incidir en la conservación mientras se están haciendo obras, porque muchas veces es imparable. Entonces, me parece que él tiene como mucho impacto en cuestiones de vinculación. Y, por ejemplo, la doctora Tamara Osorno ha hecho trabajos en conjunto con la maestría en cuencas aquí en Querétaro y con la licenciatura de Geografía Ambiental, es decir, ha sido un trabajo mucho más rico en ese sentido de interacciones. Ella se ha enfocado mucho a la cuenca que está en La Joya y en términos de restauración ecológica, de cobertura vegetal, de recuperación de suelo, pero también en los aspectos sociales, como ahorita les voy a mostrar. Entonces, más o menos ese tipo de proyectos se están haciendo. Sobre aprovechamiento y manejo de plantas nativas, les decía, la doctora Tamara ha estado en esa cuenca y uno de los aspectos más interesantes para mí es el que tiene que ver con lo social. Se han propuesto que el manejo de las plantas aromáticas que se producen ahí sea por las personas de la comunidad, que en su mayoría son mujeres, entonces que sea un medio como para ellas de sostén, pero también que estas prácticas sean adecuadas. Entonces es un proyecto muy rico, como les decía, incluye prácticamente todos los aspectos que involucran a la horticultura ambiental. Y yo les recomiendo mucho que vayan a darle un vistazo a este proyecto de Mujeres y Ambiente. Está muy bonito. Me parece como un proyecto modelo a seguir. En términos de aprovechamiento, la doctora Lupita Malda, entre otras investigaciones, en años recientes ella se ha dedicado a documentar todo lo que tiene que ver con nuestros alimentos, desde los semidomesticados, las variedades locales, ¿no? Y sacó un libro en conjunto con el grupo de Slow Food, en el que justo de manera muy amigable y muy bonita te muestran la diversidad de alimentos que podemos tener en México o que tenemos, y entonces por si alguien está interesado en producir o en querer consumir algo distinto, nativo, y aprender más de ello, pues ahí les dejo la foto de su libro. Es muy buena referencia, y esto tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, que también tiene que ver con sostenibilidad y, por lo tanto, horticultura ambiental, ¿no? Dos proyectos muy semejantes de la doctora Fabiola sobre propagación de nativas. Los separé para que ustedes vean más o menos qué especies están tratando de propagar, cuáles son como los intereses. Por ejemplo, aquí el interés pues, son plantas medicinales, queretanas, obviamente, y pues se está tratando de obtener protocolos de propagación de estas especies, porque, hago el paréntesis, las nativas son muy útiles en todos los sentidos porque ya están adaptadas a la región, requieren muchas veces menos cuidados, menos insumos, o sea, se adaptan más rápido porque ya son de aquí, ¿no? Tienen interacciones benéficas con las otras plantas o favorecen al ecosistema, pero muchísimas desconocemos cómo propagarlas, desconocemos cómo reproducirlas, entonces por eso la importancia de estos estudios para saber cómo podemos seguirlas reproduciendo sin poner en peligro sus poblaciones. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a aprovechamiento y manejo también hay trabajos sobre especies tóxicas en Querétaro, o sea, sobre su toxicidad y sobre la etnobotánica, es decir, los usos que les dan en las diferentes comunidades. Eso, o sea, recuerden que la horticultura ambiental
no es solo producción de plantas de manera aislada, tiene mucho que ver con que sea adecuada para el ambiente y adecuada para las comunidades. Entonces también estos trabajos son muy interesantes. Y finalmente, bueno, casi finalmente, el maestro Josué está haciendo su doctorado en temas de fitoquímica y de condiciones de crecimiento o propagación de una planta a la que le dicen chilcuague, que pues es medicinal, es queretana, y entonces pues este es otro ejemplo de cuáles son los intereses actualmente o cómo ocurre la selección de especies aquí en la licenciatura, ¿no? Tiene que ver con ciertos usos y como cierta estrategia para propagarlas, como en términos de un uso posterior y de un aprovechamiento. Y ahora sí, finalmente, proyectos de aprovechamiento y manejo. El doctor Santiago Vergara, pues tiene una trayectoria amplia en cuanto a manejo integrado de plagas, al trabajo con patógenos en distintas hortalizas, en plantas de interés económico, plantas urbanas. Tiene un trabajo muy vasto y pues esto es lo que son ejemplos de lo que está haciendo en este momento en horticultura. Que yo sepa, está trabajando o ha trabajado con aguacate o está trabajando con berries, ¿no? Y pues la verdad, también esta parte es muy importante para lograr algo sostenible. En cuanto a planeación de áreas verdes urbanas, tenemos, por ejemplo, el libro también de la doctora Lupita Mala, que es una compilación de las especies de árboles y arbustos que tenemos en la ciudad, ¿no? Para conocer qué especies tenemos, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué especies hay en las ciudades, y pues ese es un punto de partida. La doctora Fabiola en algún momento hizo un diagnóstico de sostenibilidad ambiental de las áreas verdes urbanas. Me parece que este trabajo ya tiene algo de tiempo y que podríamos enfocarnos en actualizarlo, pero fue una muy buena base en su momento, y entonces son el tipo de trabajos que se hacen en horticultura. Y bueno, yo aquí, como soy la que está dando la charla, pues me pude aprovechar un poquito más, y no les voy a leer todos, pero mis trabajos tienen que ver totalmente con ecología urbana, pero interacciones planta-polinizador en esos ambientes. Entonces me interesa saber qué polinizadores están usando qué plantas y cómo podríamos utilizar esta información para mejorar el diseño de áreas urbanas e incorporar plantas que consideren a estos organismos. Entonces, esa es parte de mi interés en la investigación, y también, pues como les dijo Betty al inicio, me interesa mucho la divulgación de este tema y también es parte de lo que me dedico a hacer. Horticultura ya tuvo un primer simposio, como les dijeron al inicio, se organizó un poco antes de la pandemia, y esto dio oportunidad a que se expusieran los trabajos que se habían estado llevando a cabo, a que pudiéramos saber cuáles son estas oportunidades que tiene el campo, a que pudieran intercambiar conocimiento. Vaya, como es un área muy, bueno, relativamente nueva, era una buena oportunidad para digamos, ver qué había en nuestra área y pues hacer un intercambio. También se dieron ya, no estoy segura si 1 o 2 diplomados en horticultura urbana, es decir, también se está cubriendo esta parte, esta necesidad de dar más educación, no solamente con la licenciatura, sino con otros recursos como los diplomados. Y bueno, afortunadamente, pienso yo que el papel de la licenciatura, además de la investigación y de la vinculación que está haciendo, uno de los puntos centrales era formar profesionistas con estas habilidades, con estas capacidades, con estos conocimientos, y afortunadamente sí está funcionando. Afortunadamente nuestros egresados sí están cambiando este paradigma de llegar a un lugar y ahora casi que llevar la palabra de las nativas y decir por qué son mejores, por qué hay que aprovecharlas, cambiar ciertas prácticas. Les está llevando, están picando piedra, está llevando tiempo, pero pienso que sí está funcionando. Actualmente nuestros egresados, que considero yo que son como ramitas que extienden nuestra capacidad de acción, están haciendo empresas de paisajismo con todos estos principios de plantas nativas, están haciendo empresas sobre manejo integrado, se están incorporando a instituciones gubernamentales, están haciendo maestrías o investigación. Entonces, también pienso yo que ellos salen con una visión y una ética distinta a la del horticultor tradicional. Por ejemplo, ahí puse la foto de
Moni Maldonado con su empresa Shata, que me parece también, si alguien no la conoce, vayan a visitar esa empresa. Es modelo también en cuanto a cómo se debería de llevar un huerto urbano con plantas nativas, las prácticas más sostenibles. O sea, ellos nos están ayudando a hacer de alguna manera este cambio de paradigma y esta vinculación más allá de lo que podemos hacer solo en la academia. Entonces, yo en ese sentido, todo mi reconocimiento para nuestros egresados que están contribuyendo en este aspecto. Y ya casi termino, otro aspecto importante es la licenciatura en horticultura ambiental. Claro que ha abierto campo y claro que es una de las áreas en las que iba a haber más producción del tema, pero hay otras cosas que se están haciendo que no necesariamente tienen relación, digamos, directa con horticultura. A lo mejor hay colaboración o algo de interacción, pero sale de otros lados. Con esto quiero decir, también está la carrera de biología, también está el jardín botánico de la Facultad de Ciencias Naturales, en donde se llevan a cabo acciones para conservación. Por ejemplo, en el jardín hay mucha educación ambiental. El laboratorio de botánica es muy productivo en cuanto a la flora nativa del estado y su conservación. Y actualmente, y no les voy a contar mucho de eso porque va a ser una de las charlas, ya vi por ahí en el programa y me da mucho gusto, hay un modelo de sustentabilidad en la facultad sobre nuestras áreas silvestres y tienen un manejo muy bonito en donde se puede aprovechar en esta área, dar conocimiento sobre las nativas, se puede tener una zona silvestre en donde hacer estudios o investigación sobre plantas nativas, y la licenciatura se está incorporando a eso. Estoy tratando con unos de mis estudiantes de generar un jardín para polinizadores en un área que todavía no ha sido, digamos, rescatada, de las que se modificaron mientras se construía la facultad. Entonces, estas actividades evidentemente también responden a la necesidad de hacer más por las plantas nativas, aunque no vengan directamente de la licenciatura, pero sí las considero dentro de esta área de conocimiento, por supuesto. Y de hecho, tal es así que pues varios de ellos, de estos investigadores, fueron los que fundaron la licenciatura y que dieron este paso. Y también quería, ya casi para terminar, destacar el papel que ha tenido el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, porque si bien ustedes se fijaron que la lista de propagación en horticultura responde a intereses diversos y entonces no hay como una directriz, el Jardín Botánico, me puse a revisar lo que ellos han hecho, tiene unos objetivos muy claros, una metodología muy clara que responde a una necesidad importante. Ellos hicieron este trabajo, me parece que fue en 2011, espero no equivocarme, en el que propagaron, bueno, analizaron distintas especies y trabajaron sobre la propagación de 45, que ya son bastantes, pero enfocados a los tipos de vegetación que tenemos aquí en Querétaro y con cierta necesidad de las plantas que son prioritarias para conservar, de las plantas que se podrían utilizar mejor en la restauración, en el paisajismo. Entonces me pareció un trabajo también modelo, ¿no? Que esto, por ejemplo, no tenemos del todo en horticultura porque necesitamos responder a varias cosas, pero me gustaría más que fuera así de ordenado, así de como, no sé, preciso, ¿no? Que responde a una necesidad inmediata y que analizó nuestra vegetación para ello. Entonces, la verdad, en ese sentido, el jardín, pienso yo que lleva muchas más especies propagadas que la licenciatura en estos 10 años, y eso, la verdad, está muy bonito y la verdad muy significativo para la conservación de la flora queretana. También hacen mucha investigación o colaboran para hacer mucha investigación sobre la flora queretana, tal es así que tienen estudios, por ejemplo, hasta históricos como este de cómo se ha dado la propagación de cactáceas in vitro históricamente en Querétaro. Hay muchísimos trabajos en colaboración con UNAM, con la UAC, y propios que, digamos, que aportan a la conservación de la flora nativa. Y su labor principal, pues evidentemente la educación ambiental, la difusión, nosotros mismos, o bueno, yo trato de llevar a mis estudiantes, ¿no? Me parece un lugar ideal para que conozcan, porque se ha hecho mucha investigación allá. Entonces, sí quería en este sentido que
destacar que no solamente es la licenciatura en horticultura ambiental, si bien fue como el pie para este campo de conocimiento, no somos los únicos que estamos haciendo cosas por la conservación de las plantas nativas, evidentemente. Entonces, para resumir, ¿cuál es el estado actual de la horticultura ambiental? Bueno, pues esta carrera representa la primera propuesta de educación superior que tiene este enfoque. En ninguna otra carrera, al momento incluso me puse a revisar si de verdad no ha salido algo por ahí. Ninguna otra carrera tiene este enfoque tan central hacia la conservación y manejo de plantas nativas. Evidentemente fue parteaguas para consolidar no solo la carrera como tal, sino el área de conocimiento. Ha impulsado mucho la investigación sobre nativas, como les decía, desde muchísimas ramas diversas, porque todos ahí tenemos intereses distintos, y brinda a la sociedad pues, profesionistas que pueden multiplicar estos esfuerzos desde otras áreas. ¿Y qué es lo que sigue para este campo del conocimiento? Pienso yo que definitivamente tenemos que seguir propagando o investigando sobre la propagación de plantas nativas, y para ello me parece que hay que hacerlo como lo está haciendo el jardín, con un objetivo, analizando el problema o proponiendo una estrategia específica. Porque nosotros hemos estado propagando especies diversas y creo yo que el enfoque para responder a cómo está siendo afectado un ecosistema tiene que ser así mucho más centrado, persistir, porque se hace, pero persistir en la educación ambiental, en la difusión, en la divulgación, porque ya llevamos 10 años y aún tenemos que seguir rompiendo este paradigma, por ejemplo, de que las especies nativas son feas, o no son útiles, o no son adecuadas, o no valen tanto como una jacaranda, ¿no? Este paradigma que tiene la sociedad de la jacaranda es la planta que me gusta porque es la que he visto siempre, es la que me funciona, o es la que creo que es bonita, impide muchas veces que se utilicen las nativas. Entonces, solamente podemos romper eso a través de mayor difusión de conocimiento, a través de, sí, de compartir lo que sabemos de las plantas nativas y de esta manera que se puedan utilizar mucho más. Definitivamente agradezco muchísimo la invitación al jardín para esta charla, porque fue un momento en el que me hizo evidente que tenemos que compilar, sistematizar y hacer más transparente el conocimiento o la investigación que se está haciendo en el campo de la horticultura. Esto facilitaría, por ejemplo, hacer una muy buena revisión como más precisa de qué se está propagando, de tomar decisiones más finas. Entonces, Jardín Botánico, yo me comprometo a hacer eso porque en definitiva yo estando en la propia licenciatura tuve complicaciones para acceder a esa información y me parece que no debería de ser así. Vincularnos más con sectores fuera de la academia. Muchos de los proyectos son de investigación básica o responden a algo semejante y les digo, sí hay de vinculación, pero pienso que se pueden mejorar. Necesitamos definitivamente para hacer acciones importantes, necesitamos vincularnos con gobierno, con empresas, y esto apenas se está haciendo, ¿no? Entonces, necesitamos hacerlo mucho más. Y hay áreas desatendidas. Por ejemplo, si se fijaron, no les puse ningún proyecto sobre productos innovadores porque no hay ningún producto innovador que yo tenga en la mente para mostrarles en este momento. Entonces, es un área de oportunidad. Vincularnos, como por ejemplo el proyecto de la doctora Tamara, con las comunidades para lograr estas estrategias de conservación. Y en definitiva, incrementar estos lazos que tenemos de cooperación entre instituciones, entre investigadores, todo en beneficio de la conservación de las plantas nativas, ¿no? Espero que podamos abrir un poco más esas puertas de cooperación, porque definitivamente el problema lo requiere, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo al Jardín Botánico por la generosa invitación, por su atención y a los colegas que me brindaron información para poderles compartir algo de este campo del conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestra Oliva Ramírez Segura, por habernos dado esta charla tan completa sobre, bueno, mucha información acerca de los importantes avances de la licenciatura en horticultura ambiental de la universidad y algunos otros esfuerzos, entre ellos pues, los del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que estamos haciendo
en la entidad. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero hacer un par de avisos, tomando un poco de tiempo, perdón. Primero, ya logramos transmitir en vivo en YouTube. Hoy tuvimos un problema que nunca se nos había presentado, pero ya estamos transmitiendo en YouTube y pueden empezar a seguir la transmisión de las cátedras por esa vía también. Si deciden hacerlo así, la recomendación es solamente que mantengan el YouTube en volumen bajo si están en esta sesión de webinar para que la grabación no salga con reverberancia. Pueden también hacer llegar sus preguntas para la maestra Oliva Ramírez, Oliva Segura, tanto en el chat de YouTube como en el chat aquí en el webinar de Zoom, o lo pueden hacer también en vivo. Si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, tenemos suficiente tiempo para enriquecernos con la presencia de la maestra Oliva Ramírez Segura. Y aquí está la primera. Jordan, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática. Yo tengo dos preguntas. La primera es, creo que ya es tiempo de hacer como un esfuerzo más generalizado para el país. En muchos países del mundo hay como las sociedades hortícolas son mucho más importantes que las sociedades botánicas mismas. O sea, tienen muchísimo más poder de convocatoria y hacen reuniones y intercambio de plantas, mucho ligado a jardines botánicos, pero creo que es necesario que exista una asociación que justo haga esa organización de eventos, de actividades, de innovación, de oportunidad, de vínculo, en México, que no tenemos, y la Sociedad Botánica no lo va a hacer porque no está en su radar, ¿no? O al menos no está en su radar de manera formal. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez han pensado tú o no sé, el grupo de académico que estaban hablando, de hacer una sociedad hortícola? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le hacemos para generalizar el ejemplo que tiene Querétaro y el Jardín Botánico? Porque el Jardín Botánico lleva varias décadas, podría pensarlo, haciendo esto, y no hemos podido generalizarlo en México. O sea, sigue siendo una cosa, o sea, sí se ha generalizado un poquito, pero esperarías que ya para ahorita eso ya fuera un esfuerzo de un montón de otros jardines botánicos que estuvieran haciendo más o menos lo mismo, porque funciona, porque eso es lo que necesitamos, etcétera. Y igual con la carrera. O sea, si la carrera es exitosa y funciona y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cómo le hacemos para que eso se generalice a todo México? Necesitamos una organización nacional más que una cosa local. Claro, sí, sin duda. Muchísimas gracias también por las preguntas. Y de entrada tienes toda la razón. O sea, un esfuerzo aislado va a mover algunas cosas, pero nunca van a ser suficientes. Sobre la primera pregunta, sí, claro, se ha pensado, en algún momento se pensó hacer alguna sociedad. De hecho, el primer paso fue hacer el simposio e incluso empezar a dar a conocer que esta rama existe, ¿no? Todavía mucha gente no sabe que la horticultura se puede hacer así o que existe esta área. Pero eso, pues, no ha prosperado. Sí pienso yo que es una cosa que tenemos que retomar y que a través de estos simposios pienso yo que se puede invitar a más gente a colaborar y hacer entonces una sociedad más grande, al menos tener voy a decirlo así, como un piecito, un bracito en diferentes universidades estatales en Ciudad de México, no sé, cómo irnos extendiendo, al menos extender esta, voy a llamarlo así, esta filosofía, ¿no? De hacer la horticultura o para practicar la horticultura. Y la segunda es, pues de momento solo se me ocurre eso. Sí, es muy difícil ir a contracorriente. Yo estuve revisando, de hecho, los programas que hay de todo tipo de producción de plantas, ¿no? Desde las ingenierías, las agronomías, y la tendencia es más bien hacia el otro lado, desafortunadamente, ¿no? Hacia una mayor producción, que a veces por ahí está como la parte de sustentable, pero nunca incorporan a las nativas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un peso económico tan fuerte,
Esa es una pregunta difícil, ¿no? Creo que el primer paso o un paso importante sería eso, empezar a hacer vínculos ya no solamente en lo local, sino en lo nacional. Creo que una sociedad puede hacer eso, ¿no? Tener como injerencia en otros lados y que haya programas o al menos acercamientos más parecidos a este. Pero es difícil cuando lo que buscan la mayoría de las veces es el rendimiento económico, no necesariamente la conservación. Sí, pero ¿no crees que es el papel no es como de la academia? O sea, yo veo las sociedades hortícolas mundiales y la academia no juega el papel principal. Sí, O sea, son los productores, la gente común y corriente, la persona que tiene en su jardín que genera una nueva variedad. claro. Esos son los motores de las sociedades hortícolas en el mundo, no es la academia. O es que yo me junté junté como todos nuestros egresados, yo junté como todas las personas que sabemos de horticultura Ujú. ambiental, pero qué bueno que haces la distinción y de hecho por eso incluí la diapositiva de nuestros egresados, porque los cambios que he visto en términos reales, en lo económico, en lo social, los están haciendo ellos, evidentemente, ¿no? O sea, nosotros no podríamos cubrir todo, y ellos están abriendo ese camino, pero sí creo que si nos juntamos y hacemos esta colaboración academia y sector productivo, se puede hacer más fácil. Por eso tal vez no hice Ujú. la distinción, disculpe. Sí, tienes razón. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Y hay otra pregunta en comentarios, no sé si alguien... Sí, así es. Ah, Yo dando la lectura, Ernesto Olivia, dice mi compañera María Magdalena del Jardín Botánico, gracias doctor Oliva por su charla, y dice que focalizar el trabajo de la horticultura en los jardines botánicos de México es elemental y esto es un área de oportunidad natural para la licenciatura en horticultura ambiental. claro, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, yo además me encargo de las prácticas profesionales de mis estudiantes, entonces tengo muy fresco qué están haciendo como de actividad profesional inmediata y pues bastantes recurren o van a los jardines botánicos y a mí eso me da mucho gusto, ¿no? Porque definitivamente es un vínculo natural, ¿no? Y sí se está haciendo, sí se está logrando. Tenemos estudiantes que están trabajando en el Jardín Botánico de Puerto Vallarta, alguno ha ido, me parece, a Cadereyta, varios han estado en San Miguel de Allende, otro ha estado en Veracruz, ¿no? De hecho, ahorita un estudiante se va para Veracruz. Y sí, como tengo retroalimentación de ellos, de cómo les está yendo, aunque lleguen a los jardines, sí me he dado cuenta de que su presencia sí incide en las maneras en las que producen, deciden, creo que ahí es un poco lo que decía el doctor Jordan, ¿no? Son ellos los que muchas veces nos van a ir abriendo el camino y definitivamente ocurre. Entonces, sí, los jardines son muy importantes. Bien, gracias. Lupita Malda, ¿gustas iniciar tu micrófono, Lupita, para participar Ya, en vivo? bueno, sí, Adelante. gracias, bueno, buenos días a todos. Y qué gusto oír la plática de Oli, que sí, pues refleja cuál fue la intención principal de nuestra idea original de crear esta carrera. Y justo ligando lo que comentaba Jordan, aquí les incluí en el chat que tenemos los panelistas, creo que es una de las misiones principales, bueno, no me gusta mucho esa palabra, uno de los objetivos principales que le queremos inculcar a nuestros egresados de la carrera de horticultura, es decir, que ya se forme un gremio entre ellos. Afortunadamente varios de los egresados ya han tenido sus experiencias laborales, ya sea generando sus propias empresas de producción de plantas nativas o de producción de hortalizas con técnicas sustentables, ¿sí? O de manejo de plagas, manejo de plantas en general en el ámbito urbano, etcétera. Y creo que ya es tiempo de que les impulsemos, de que formen un gremio, que vaya ligando toda esta amplitud de actividades que pueden ellos ejercer y que, como
como hemos visto, se tiene que picar piedra y creo que esa es una de las principales posibilidades de ir fortaleciendo este cambio de paradigma. Lupita, qué bueno que dices eso porque hasta que lo comentaste recordé que incluso ellos ya han estado como en pláticas para organizarse y formar, es que yo soy mala con las figuras legales, pero me parece que una AC o como estas, no una sociedad, pero como un colegio de horticultores. Entonces sí hay el interés de ambos lados, ¿no? Y me parece que ellos lo están materializando mucho más rápido, entonces... Muchas gracias por eso, porque no lo recordaba y sí creo que es importante. Voy a ver en qué van como en la parte legal, si lo continuaron, porque esto lo empezaron antes de pandemia, entonces ya no supe qué pasó. Sí, yo creo que sería un avance fuertísimo sí. en fortalecer ya este cambio de paradigma en la producción hortícola en México. Ok, muchas gracias. No, a Mire, ti muchas gracias. tenemos un comentario también en el chat, le doy lectura a la doctora Meli Mandujano, si quiere activar su micrófono también, por supuesto. Ella dice, ¿han pensado en generar un posgrado? Pues pueden empezar a pasar la iniciativa a mayor público y más rápido que en la carrera. Oliva. Pues muchas gracias por la pregunta. Inicialmente, que yo sepa, esta carrera fue planteada o se preguntaron si sería más conveniente un posgrado en lugar de una carrera. Y bueno, se optó por la carrera finalmente, lo cual a mí me parece adecuado porque, digamos, siembras esta formación con tiempo, con todo lo necesario para una formación académica o una formación profesional, y al momento no hay pláticas como tal para en lo inmediato hacer un posgrado, pero sí se ha comentado para el futuro. Definitivamente sí se va a requerir también de un posgrado en esta área. Ok, y también un comentario, ya están virtiéndose los comentarios desde YouTube, que dicen que vale la pena también, y yo estoy de acuerdo, acercarse a la labor de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, tanto por la parte de académicos estudiantes. Hay ahí un legado importante, dice el comentario. Por supuesto, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos tiene pues ya cerca de 40 años de existencia y con presencia en todo el país, siempre empujando estos temas también. Veo que el ingeniero Emiliano Sánchez tiene la mano levantada. Adelante, ingeniero Emiliano. Sí, muchas gracias. Gracias a la maestra Oliva por sus comentarios, por su presentación. Esta plática que usted está dando, yo la propuse. Sí, muchas gracias. No tiene que agradecer porque es algo que hago en conciencia. ¿Y cuál era mi objetivo y sigue siendo? Es instilar, o sea, imbuir, crear un incipit en ustedes, en usted particularmente, acerca de la relevancia que tiene, como dice ahora el gobierno de Querétaro, que den un paso al siguiente nivel. A mí me gustaría mucho, no es posible que lo haga por esta vía tan distante y con el escaso tiempo que hay, que me permitiera en un momento, y le voy a hablar de esta manera, en carácter de mentor, participarle en todo lo que sé y todo lo que hemos aprendido en estos años. Antes de la Escuela de Horticultura, nosotros ya trabajábamos en el TEC de Monterrey en muchas cosas, y desde ahí se inicia una historia que para nosotros hace sentido en nuestra narrativa, pero que independientemente de eso nos ha permitido establecer un vínculo, y perdón que lo diga así, prácticamente con todos los horticultores y con todos los jardines botánicos del mundo. Ahí es donde me gustaría actualizarla, porque yo creo que hace falta a la universidad, no creo, estoy convencido, y podríamos deliberarlo o debatirlo, como ustedes lo crean conveniente, con todos sus cuerpos académicos, por el bien de Querétaro, la necesidad inmediata, urgente, como dicen las estrategias, de hacer una propagación de carácter eficiente. Todavía hay mucho que hacer. Y le repito, hemos tenido contacto, no quiero presumirle, pero a mí me enorgullece haber tenido este contacto y lo sigo teniendo. Yo soy consejero del International Advisory Council de Botanic Garden Conservation International, y ahí pues están gente muy avesada y de mucha trayectoria, como el doctor Stephen Blackmore, que es el botánico emérito de la reina Isabel, y tantos otros. No le quiero hacer una lista,
que no es para un efecto presuntuoso, pero sí para que ustedes se den cuenta que tienen que hacer lo que se llama en inglés un benchmarking o una evaluación comparativa. Hay más información que la que usted tiene y es necesario que la recopilen para que se den cuenta dónde están y ojalá prospecten dónde podrían o deben estar y entonces den los pasos necesarios para hacerlo. Se necesitan cosas muy, muy inminentes. También, por otra parte, como ingeniero agrónomo, yo no soy uno de su gremio, yo soy una oveja negra, soy ingeniero agrónomo del TEC de Monterrey, gracias a Dios, como yo digo, y tengo también todo el contacto, o he tenido en mi historia, la relación con muchos compañeros míos que están en el ramo de la floricultura, en el Consejo Mexicano de la Flor y en tantas otras organizaciones que tienen que ver. Ahí todavía hay una fuerte ruptura, como lo dice el doctor Golubov muy atinadamente. La academia, sigo insistiendo yo, y los practitioners o los ejecutores, es muy raro que los biólogos sean, digamos, gente que escribe, pero que no actúa sobre las plantas, que actúa poco. Los médicos es como un médico que tuviera, y perdón mis ejemplos que siempre doy en mi afán didáctico, que tuvieran artículos sobre cómo curar enfermedades y no las curara, o que no tuviera pacientes. Entonces, ahí hay esta relación. Acuérdense ustedes hablando, solo por cerrar mi comentario, de la Royal Horticultural Society, que es una sociedad por antonomasia con sede con los ingleses, digamos, en Inglaterra, que nace en 1804, pues está disparada por toda la colección de mamilarias y por todo el esfuerzo que hizo Adrian Howard. Entonces, la mancuerna botánico, taxónomo, descubrimiento, descripción de plantas, sistematización de plantas e introducción al cultivo de las plantas es algo que en México lo tenemos roto. Es decir, nunca concatenamos eso históricamente, pero que ya es tiempo que lo hagamos porque el tiempo se agota. Ese fue el propósito absoluto de que le pidiéramos esta plática para que usted reflexione, porque nosotros somos la vieja guardia, yo soy la vieja guardia, nos vamos. Pero ustedes, y me da mucho gusto verla con su sonrisa, con su cara, con su jovialidad, con su ímpetu. He escuchado sus pláticas, yo estudio a las personas y he escuchado sus pláticas sobre el café. La veo vital, la veo muy vital, como debe ser la universidad, como deben ser las universidades. Le repito, yo quedo a sus órdenes y ojalá la mancuerna con el Jardín Botánico, con nosotros y con todo el mundo se vuelva algo real para que den un paso que es imprescindible en su universidad para que lleguen al nivel que amerita la sociedad. Y muchas gracias por escucharme. No, muchísimas gracias. La verdad, o sea, si me permiten cerrar sobre esto, qué honor. La verdad, me va a dar mucho gusto que me comparta todo su conocimiento. Y sí, definitivamente cuando vi el título de la charla que me proponían dar, porque evidentemente si hubiese sido por elección, yo habría hablado con gusto de polinizadores, pero acepté con gusto el reto de enfrentarme a hacer esta revisión crítica de la licenciatura, ¿no? Y entonces de esa manera traté de presentarles lo que hay y hacer el contraste con lo que yo tenía para, digamos, comparar con el jardín botánico. Definitivamente voy a concordar con usted. Lo que estamos haciendo en horticultura es mínimo, no tiene una dirección, no hay un objetivo. Por eso insistía mucho yo en que la propagación de las especies responde a cuestiones inmediatas de proyectos separados, aislados, cuando podría funcionar, como lo están haciendo en el jardín, para responder a una problemática un poco más grande, más amplia, porque hay todas las herramientas para hacerlo. De hecho, sí por supuesto que sí asumo el papel que tenemos en la licenciatura, y esto a mí, la verdad, me da mucho gusto que me haya enfrentado a este ejercicio, me hace reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo en la licenciatura, sobre lo que hago yo, sobre la dirección que voy a tomar, y con gusto me encantará colaborar con ustedes y con usted en particular, ingeniero, porque tiene toda la razón. O sea, ya llevamos me enfrenté al penoso, ya llevamos 10 años y no veo clara una dirección. Es complicado, pero a mí me gustaría que sí hubiese una. Entonces, me va a encantar colaborar. Muchísimas gracias. A sus órdenes y buenos días.
Muchas gracias, Oliva. ¿Hay alguna otra pregunta? Estoy revisando ahora mismo el chat de YouTube. No tenemos por aquí. ¿Alguien aquí entre los participantes? Yo quisiera, mientras esperamos que vengan más preguntas, sumarme a algunos de los conceptos que han mencionado mis colegas que me han antecedido, especialmente en la cuestión de organizar a la sociedad para la consecución de las metas comunes, que es la conservación, en este caso, la conservación de la flora nativa. Nos queda a veces la idea, pienso yo, que a la sociedad le queda la idea de que la conservación de la flora es una tarea que le toca, pues, a alguien más. Claro. Y realmente el agrupar a todos los que tienen relación con esto es importante, empezando por la academia, reforzando a los egresados, como se está comentando ahorita, y continuando también con los productores. Hace unos pocos días hubo una muy interesante exposición de productores y de horticultores de cactáceas y de otras plantas suculentas en Tequisquiapan. Muchos de ellos hacen trabajos realmente muy interesantes con especies nativas. También tienen especies exóticas, pues nos gustan a todos, pero tienen un trabajo muy valioso con especies nativas. Algunos de ellos son gente muy experimentada, muy conocedora, que pienso que vale la pena sumar al esfuerzo para, pues, hacer la meta común de la conservación. Una parte muy importante es la investigación, desde luego, pero que intervenga la sociedad es crucial. ¿Sí? Mientras no entendamos esa parte, de todos estamos ahí un poco atorados. Muchísimas gracias. Estoy revisando si hay... No, a ti, Betty. Sí, es verdad, el papel de los, ¿cómo les llaman? Aficionados, que a mí la verdad me sorprenden, o sea, son tan aficionados que producen y saben muchísimo más de lo que el conocimiento formal en la academia produce de repente. Entonces, sí, claro, hay que vincularnos muchísimo más, y horticultura, por eso por ahí puse, sí fue parteaguas, qué bueno que innovó, pero sí se nota como los vacíos y el estancamiento, y pues vamos a decirlo así, las grandes oportunidades que tenemos en diversas áreas, ¿no? Así es, que tenemos todos. Algunas de estas Claro. personas tienen una experiencia de toda la vida y pues en una de esas ayudarles a escribir y a documentar esa Claro. experiencia puede ser, además de un aprendizaje muy valioso, un legado invaluable para esta parte de nuestro quehacer. Pues bueno, sin más, vuelvo a darte las gracias, Oliva, por haber participado en las octavas cátedras del Semidesierto. Quisiera pedirte, por favor, que dejes de compartir un momento tu pantalla para que podamos Claro, presentarte. discúlpame. No, adelante, para que podamos presentarte tu reconocimiento y te pueda hacer entrega el ingeniero Emiliano Sánchez del reconocimiento. Muchísimas gracias. Nos van a hacer favor de ponerlo en pantalla. En lugar de que me ayuda muchísimo tras bambalinas, aquí está, ingeniero Emiliano, ¿nos puede hacer favor de entregarle el reconocimiento a la maestra Oliva Ramírez Segura? Gracias, Beatriz, con muchísimo gusto, dando lectura a lo que dice el propio reconocimiento. Las octavas cátedras del Semidesierto otorga a la maestra Oliva Ramírez Segura este reconocimiento por su extraordinaria plática, estado actual de la horticultura ambiental en Querétaro, México, pero sobre todo por su ímpetu, eso lo digo yo, por su juventud y por su enjundia, que seguramente llevará a dar otro paso a esta licenciatura tan importante en horticultura ambiental. Muchísimas gracias y un abrazo desde el Semidesierto queretano. Muchas gracias, uno de vuelta. Uno nunca sabe dónde va a encontrar el reconocimiento. De verdad estoy admirada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oliva, por habernos acompañado. Bienvenida a las cátedras del Semidesierto y desde luego que estamos deseando que nos acompañes durante todo el seminario. Además de que, te comento, los viernes, es decir, este evento se va a terminar en viernes, ahí vamos a tener una sesión de conclusiones y desde que lo organizamos de manera remota o virtual o como le queramos llamar, hemos dado a entender un evento de cierre que es muy bonito, en el que todos compartimos un poco de nuestra experiencia. Vamos a estar muy gustosos de que nos acompañes también en ese momento. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Muy bien, pues entonces...